La historia arranca presentando a Yuya caminando sin mayor preocupación por la calle. Sin embargo, frente a él, una chica es rodeada por varios sujetos que claramente no eran sus conocidos. Sin pensarlo demasiado, decide intervenir. Sin embargo, los agresores reaccionan con desprecio al verlo. El intento de ayuda termina mal para él y lo golpean sin piedad, dejándolo tendido frente a la misma chica a la que quiso defender. Minutos después, la policía aparece en la zona y los matones huyen creyendo que lo habían dejado al borde de la desvivisión. La joven, al notar que aún respira, intenta auxiliarlo, pero el prota minimiza lo ocurrido, asegura que estaba bien y se retira, como si quisiera desaparecer. Mientras avanza hacia su casa, sus pensamientos se dirigen a su abuelo, la única figura que marcó su vida de buena manera. Fue él quien le inculcó la importancia de tender la mano a quienes lo necesiten, sin importar las consecuencias. Yuya desde pequeño cargó con burlas constantes debido a su físico. En la primaria era el blanco favorito de sus compañeros y el maltrato no terminaba al cruzar la puerta de su hogar, pues incluso su propia familia lo trataba con asco. En la secundaria la situación empeoró, convirtiéndose en víctima habitual de acoso. En medio de todo eso, su abuelo fue el único que lo valoró sinceramente y le repetía que si mantenía su bondad intacta algún día le devolverían algo mejor. Pero antes de que pudiera ver ese cambio, el anciano falleció. El abuelo le dejó de herencia la casa donde había vivido tantos años y sus padres intentaron quitársela, pero no lo consiguieron. Sin embargo, optaron por dejarlo completamente solo. Desde entonces, Yuya tuvo que mantenerse solo, encadenado a trabajos de medio tiempo para poder sobrevivir. El tiempo avanzó hasta el día en el que se graduó de la secundaria. Mientras sus compañeros celebraban con sonrisas, su anuario llevaba un mensaje despiadado diciéndole que desapareciera del mundo. Intentó marcharse, pero sus acosadores lo alcanzaron y lo golpearon frente a todos. Nadie intervino, incluso sus propios hermanos observando disfrutando su humillación. Como si no fuera suficiente, al llegar tarde a su empleo ese mismo día, su jefe lo despidió sin escuchar explicaciones. Con las pocas monedas que le quedaban, compró un simple ramen para llenar el estómago. Sentado a solas, el reflejo de la superficie le devolvía la imagen de siempre, el mismo rostro golpeado. Se preguntó si algo cambiaría realmente ahora que había terminado la escuela o si todo seguiría igual. Pero cuando golpeó una pared, un mecanismo oculto se activó. Ante él apareció una puerta secreta que nunca antes había visto. Pensó que quizás su abuelo había escondido allí algún recuerdo, pero al cruzarla se encontró con algo imposible. Un espacio oscuro donde de pronto surgieron mensajes flotando frente a sus ojos. Un sistema le informaba que había ingresado a otro mundo. Ventanas y menús comenzaron a mostrar habilidades recién adquiridas, entre ellas una llamada conversión. Comprendió entonces que las reglas parecían las de un videojuego con estadísticas y niveles incluidos. Confundido, miró por la ventana y confirmó que ya no estaba en su antiguo mundo. Dentro de la habitación secreta halló documentos que certificaba que la casa le pertenecía por completo. En cuanto lo tocó, el registro se activó de forma automática, estableciendo que solamente él podía entrar o salir de ese lugar. Explorando el interior, descubrió un arma descomunal, una espada tan grande que parecía imposible de blandir. Cuando intentó levantarla, el peso lo venció y terminó en el suelo. Sin embargo, en ese instante el sistema le otorgó una nueva habilidad relacionada con el manejo de armas. Aunque figuraba como principiante, empezó a experimentar con distintas espadas, lanzas y arcos almacenados por allí. Y cada intento fortalecía su dominio hasta recibir el título de maestro de artes marciales, lo que le permitía utilizar cualquier arma con facilidad. Además, aprendió a guardarlas en un portal dimensional que se abría a su voluntad. Mientras organizaba el arsenal, una criatura rompió en la casa. El miedo lo paralizó por un segundo, pero recordó que la propiedad estaba rodeada por una barrera protectora. Al consultar las estadísticas del monstruo, descubrió que se trataba de un ogro sangriento de nivel 300, ¡una puta locura! El ogro le lanzó un árbol, pero el ataque se estrelló contra la barrera invisible. Yuya arrojó su lanza con todas sus fuerzas y logró atravesar al monstruo, derrotándolo de un solo golpe. El sistema anunció la victoria y su nivel se disparó hasta el 100 de inmediato. Sorprendido, revisó los objetos que había dejado y encontró varios ítems de clase B, que guardó sin dudar. Exhausto por todo lo ocurrido, decidió volver a su mundo original, pero antes utilizó la habilidad de conversión para intercambiar las recompensas obtenidas, consiguiendo más de 1.000.000 de yenes en efectivo. Un dolor insoportable recorría cada parte de su cuerpo. Al regresar, sus músculos estaban como reacomodándose, ya que estos estaban adaptando la fuerza que había agarrado. De esa manera, se desmayó. Al despertar, notó que ya no era el mismo. Su cuerpo ahora estaba mamadísimo, con músculos marcados que jamás había tenido. ¿Dónde quedó toda esa grasa? Intentó mirarse en el espejo, pero recordó que lo había roto antes. Así que dejó el asunto al lado, se vistió y volvió al otro mundo para comprobar si todo seguía igual. Una vez allí, utilizó una regadera para atender el jardín del terreno, descubriendo que varias plantas poseían propiedades especiales, algunas medicinales y otras con efectos únicos. Entonces escuchó otro golpe contra la barrera protectora. Esta vez se trataba de un enorme monstruo, así que sin perder tiempo lo atravesó derrotándolo al instante. Entre los objetos que dejó la criatura encontró
encontró artículos extraños, destacando un collar capaz de detectar presencias malignas a su alrededor. Después intercambió parte de esos objetos por dinero en su mundo original y con esa suma compró ropa nueva y varias cosas que antes no podía permitirse. A partir de entonces se empezó a alternar entre ambos mundos durante varios días. En uno mejoraba su vida cotidiana y en el otro entrenaba sin descanso, derrotando monstruos, subiendo de nivel y aprendiendo incluso a cocinar con ingredientes que conseguía allí. Con el tiempo decidió salir del área protegida por la barrera para probar su verdadera fuerza. Se enfrentó a un goblin de nivel alto que intentó atacarlo primero, pero tras esquivar su embestida lo derrotó con facilidad. Aún así, al terminar la pelea, sintió un peso en el pecho al recordar que pese a todo su progreso, todavía debía regresar al mundo donde había sufrido tanto. Al día siguiente, mientras caminaba rumbo a la escuela, notaba que todos lo observaban fijamente. Al principio pensó que se burlaban de él, como básicamente siempre, pero en realidad era porque estaba recontra remil fachero. Al llegar al instituto, los estudiantes comenzaron a murmurar creyendo que era un alumno nuevo. La sorpresa fue total cuando descubrieron que en realidad ese tipazo hermoso, bello, precioso se trataba de Yuya. Él, confundido por la reacción exagerada, según él, fue al baño para comprobarlo por sí mismo. Al salir, uno de los acosadores le exigió explicaciones sobre su cambio de apariencia. Sin embargo, antes de que la discusión avanzara, apareció la joven que él había salvado días atrás. Se presentó como Kaori y reveló que había investigado sobre él para poder encontrarlo. Su intención era invitarlo a transferirse a la prestigiosa Academia Osei dirigida por su padre. No mames, Yuya rechazó la propuesta, convencido de que no encajaba en un lugar tan exclusivo y tan pendejo. En ese momento sus hermanos intervinieron, afirmando que si alguien debía recibir esa oportunidad eran ellos. Kaori corta en seco a los hermanos cuando intentan ofrecerse como reemplazo. Les deja claro que investigó a fondo y sabe perfectamente el tipo de personas que son, una mierda, además de todo el daño que le hicieron a Yuya. Añade que en la academia de Osei no se priorizan solamente las notas, sino que el carácter y la calidad humana también cuentan mucho, algo que ellos claramente no cumplen. Luego de insistir con firmeza, logra convencer a Yuya y se lo lleva, mientras sus hermanos furiosos lo maldicen, convencidos de que no durará allí. Ya en la academia, Yuya conoce al director, el padre de Kaori. Él agradece personalmente por haber ayudado a su hija cuando nadie más intervino, recordándole que debe sentirse orgulloso de esa decisión, precisamente por esa muestra de integridad y por encajar con los valores de la institución. Le ofrece un lugar como estudiante sin necesidad de pagar matrícula. Aún así, Yuya duda, creyendo que no estaba al nivel de un sitio tan prestigioso ni de los alumnos talentosos que estudian allí. El director lo corrige, explicándole que el esfuerzo puede superar el talento innato y que lo más importante es la capacidad de superarse a uno mismo. Para que pueda decidir con mayor seguridad, le propone quedarse ese día como prueba. La profesora lo hace sentarse junto a la ventana y le indica que comparte el libro con una chica llamada Hyodo, quien apenas lo saluda con frialdad antes de volver a su atención a la clase. Durante las siguientes horas, Yuya percibe que el ambiente académico no es tan distinto al de su antigua escuela, aunque aquí los estudiantes participan con más seguridad. En el descanso, varios compañeros se le acercan con curiosidad para preguntarle sobre su vida, hasta que un chico llamado Ryo interviene para darle espacio, invitándolo a la cafetería. Allí Yuya queda sorprendido por la calidad de la comida y lo accesible de los precios, algo impensable en un lugar tan prestigioso. Ryo lo presenta con Shingo Kurata, un apasionado del anime y los videojuegos, y los tres comienzan a conversar con bastante soltura, incluso sobre consolas que la academia permite llevar sin problemas. Al final del día, el director le pregunta qué impresión se llevó de la institución y Yuya admite que le ha sorprendido lo accesible que son las clases y lo bien que lo habían tratado, aunque todavía arrastra bastantes inseguridades. El director le recuerda que no debe subestimarse y que su valor no depende de compararse con otros. Más tarde, Kaori, al saber que estaba considerando volver, lo invita a caminar. Mientras pasean, le confiesa que por su posición social le cuesta ser amigos, pero que con él se siente cómoda. Yuya, aún intrigado, le pregunta cómo logró reconocerlo pese a su cambio físico y ella responde que fueron sus ojos lo que lo delataron, porque siguen siendo amables y honestos. Finalmente le pide que la llame por su nombre con confianza, gesto que Yuya acepta y que deja a Kaori contenta. Tras terminar de comer, ambos coinciden en que la comida es mejor de lo que esperaban y Yuya, cada vez más cómoda a su lado, hace que esto dé un paso a una charla más relajada donde intercambian bromas y hasta comparten partes de sus platos, algo que a ambos les da algo de vergüenza. No notan las miradas a su alrededor, pues varios ya los daban como pareja. Más tarde, de regreso en casa, Yuya se alista para cruzar nuevamente al otro mundo. Allí se equipa con la armadura que ha ido perfeccionando y continúa enfrentándose a criaturas para ganar experiencia. Sin embargo, percibe que su progreso empieza a volverse más lento, así que concluye que debería internarse más en el bosque si quiere avanzar con mayor rapidez. Justo cuando se dispone a explorar zonas más profundas,
un grito rompe el silencio y va a averiguar qué estaba ocurriendo. Al llegar, Yuya se topa con una escena caótica. Varios soldados yacen derrotados mientras un grupo de goblins estaba a punto de acabar con una joven indefensa. Sin dudarlo, interviene rápidamente, eliminando incluso a la criatura más importante del grupo con un solo ataque certero. La chica pierde el conocimiento tras el enfrentamiento y cuando él intenta acercarse percibe que más personas se aproximan. Para evitar malentendidos, activa una habilidad de ocultación y se mantiene al margen mientras observa cómo un escuadrón de caballeros irrumpe en el lugar. Entonces descubre que la joven no es alguien común, sino la princesa Alexia, a quien escoltan de inmediato. De vuelta en su mundo, la escena cambia por completo. Yuya estaba en casa organizando su ropa y nota que apenas tiene prendas decentes. Con el dinero que obtuvo vendiendo objetos del otro mundo, decide ir al centro comercial a renovar su armario. Su presencia no pasa desapercibida, ya que varias miradas lo siguen y algunas chicas incluso intentan acercarse para charlar con él, pero él las rechaza, ya que estaba incómodo ante tanta atención. Curiosamente, en ese mismo centro comercial se lleva a cabo una sesión fotográfica con temáticas románticas, aunque el modelo masculino aún no aparece. El equipo, liderado por un entusiasta, Hikaru, improvisa una solución: elegir a alguien del público y obviamente el elegido, claro que sí, termina siendo nuestro prota. El director del equipo se le acerca con prisa y le propone que participe en la sesión, explicándole que el modelo original los dejó plantado y el tiempo se les viene encima. Necesitan a alguien que caje con la imagen de el novio ideal, y Yuya, al notar la urgencia y pensando que puede ser de ayuda, acepta aunque no tenga experiencia en algo así. Poco después comienza la sesión y recorren distintos rincones del centro comercial tomando fotografías. Estar tan cerca de la modelo, Miu, lo pone extremadamente tenso. Sus movimientos se vuelven rígidos y su mirada no sabe dónde posarse. Ella, con total naturalidad, le comenta que es normal sentirse así la primera vez frente a las cámaras, sin imaginar que el verdadero motivo de su nerviosismo no son las cámaras, sino que son ella. Con el paso de los minutos, Miu le agradece su apoyo, ya que esa era la única franja disponible para completar el trabajo. Hikaru, notando lo nervioso que se ve, le pide que se relaje y ya acompañe mejor las poses. Yuya intenta concentrarse al ver lo profesional y dedicada que es ella, lo que le da un poco de ánimo. Sin embargo, cuando les indican que deben tomarse de las manos y acercarse aún más, todo su esfuerzo por mantener el nerviosismo se pierde. En el otro mundo, la joven a la que salvó no logra sacarse de la cabeza al misterioso chico que apareció de la nada para protegerla. Decidida, comunica a sus guardias que regresará al bosque con la intención de hallar a su salvador y descubrir quién es en realidad. Mientras tanto, la sesión continúa y cada vez más personas se detienen a observar a Yuya frente a las cámaras. El gerente aprovecha la química improvisada entre él y Miu para capturar imágenes que transmitan una relación auténtica. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando un joven llamado Shu aparece. Varias chicas lo reconocen al instante. Se suponía que él sería el modelo oficial de la campaña. Con evidente arrogancia exige que la sesión termine de inmediato y le recrimina a Miu haberlo ignorado días atrás. La tensión escala cuando Shu golpea la pared junto a ella para intimidarla. Yuya, sin pensarlo demasiado, se interpone y le exige que se aleje ya mismo. El otro, molesto por la intervención, intenta imponerse, pero la reacción y fuerza de Yuya lo superan con facilidad, lanzándolo bastante lejos. Temiendo que todos lo juzguen por enfrentarse al chico perfecto, se sorprende al ver que la multitud, especialmente las chicas, lo halagan a él. Hikaru revela que todo quedó grabado y lo amenaza con difundir el video si continúa molestando a Miu, logrando que se retire totalmente humillado. Con el problema resuelto, el gerente le ofrece a Yuya ocupar el puesto de modelo de forma permanente, e impresionado por su presencia y desempeño. No obstante, él vuelve a rechazar la propuesta, disfrutó la experiencia, pero se entiende que no es un compromiso que pueda asumir con la dedicación necesaria. Su honestidad deja buena impresión y como compensación por la ayuda, el gerente entrega varias prendas seleccionadas especialmente para él, ya que no pueden pagarle en efectivo al no ser parte oficial del equipo. Después de todo, Hikaru y el equipo comentan lo ocurrido con cierta frustración, convencidos de que Yuya tenía el potencial para convertirse en una figura destacada si hubiese aceptado seguir como modelo. Miu, por su parte, admite que hay algo en él que la intriga y confiesa que le gustaría volver a verlo en algún momento del día. Mientras tanto, Yuya, aunque todavía se siente extraño por haber recibido ropa como pago, reconoce que le será bastante útil. En el otro mundo, la situación es crítica.
Los caballeros han sufrido bajas enfrentando criaturas poderosas y uno de los monstruos logra acercarse peligrosamente a la princesa. Justo cuando todo parece perdido, Yuya aparece y lo derrota de un solo ataque con su lanza, dejando en shock a los soldados. La princesa, que no ha dejado de pensar en su salvador, confirma al verlo que se trata del mismo que la protegió antes y le expresa su profundo agradecimiento. De regreso en el mundo real, en la agencia Star Wars Production analizan el impacto que causó aquel desconocido durante la sesión y concluyen que deben localizarlo cuanto antes para ficharlo. Mientras tanto, la princesa se acerca a él y le pide algo que considera muy importante: casarse. La propuesta sorprende a todos. Los caballeros la reprenden, recordándole que por su rango no debería hacer una petición así y que apenas conoce al joven. Aunque la salvó, no pueden asegurar que sea alguien confiable. Yuya los detiene y sugiere salir del bosque para evitar otro ataque. Los invita a su casita, lo que asombra a los caballeros, pero aceptan. Allí, el líder se presenta como Owen, capitán de los caballeros del reino de Arcelia, y la joven como Lexia, princesa heredera. Yuya se inquieta al saber que habló con ella sin formalidades, pero Owen aclara que no es una visita oficial. Al oír su nombre, sospechan que podría ser extranjero o incluso un espía. Aún así, explican que lo buscaban porque salvó a la princesa. Lexia le agradece y, movida por lo que siente, vuelve a pedirle matrimonio. Yuya responde que es muy apresurado. Ella, influenciada por las novelas que ha leído, propone empezar como amigos y dejar que todo avance con el tiempo. Owen le comunica que el rey desea recibirlo en el reino para agradecerle en persona por haber salvado a su hija. Como el trayecto dura unos 5 días, acuerdan fijar la visita para más adelante. Antes de marcharse, la princesa le promete con entusiasmo que la próxima vez que se vean no lo dejará escapar tan fácilmente. Sin embargo, en otra parte del reino se revela que el ataque contra Lexia fue planeado por una figura enmascarada cuyo verdadero objetivo era eliminarla. Tiempo después, en el mundo real, Yuya se prepara para ir a la academia y marca su calendario la fecha del viaje del reino. Es recibido cordialmente y se integra a su clase. Durante el recreo, al no tener uniforme deportivo, observa el partido desde un costado hasta que un disparo desviado amenaza con golpear a Kaede. Yuya reacciona de inmediato e intercepta el balón con una acrobacia impresionante y anota, dejando a todos sorprendidos. El jugador que falló se disculpa y terminan llevándose bien. La hazaña no pasa desapercibida y pronto en los vestidores las estudiantes comentan lo atractivo y atlético que es Yuya. Entre ellas estaba Kaori, a quien claramente le incomoda escuchar tantas especulaciones sobre él, dejando ver que sus sentimientos hacia Yuya son cada vez más evidentes. ¡Ay, qué bonito! En plena jornada de clases, Yuya alcanza a ver a Kaori en el patio y ambos intercambian un saludo. Pero la tranquilidad dura apenas unos segundos, ya que de pronto el estruendo de motores interrumpe en la academia. Una banda de motociclistas atraviesa la reja principal y desata el pánico entre alumnos y profesores. No se trata de cualquiera, sino de los temidos ogros rojos. Entre ellos, Yuya reconoce a Araki, uno de los chicos que la atormentó en el pasado. Kaori intenta mantener la compostura y les exige que se retiren, pero la situación empeora cuando los hermanos de Yuya revelan que ella es la hija del director. Los intrusos admiten sin rodeos que han venido por resentimiento, ya que no soportan que la academia haya admitido a alguien como Yuya, mientras ellos fueron rechazados. Para ellos es una afrenta que un supuesto don nadie haya sido elegido antes que ellos, y ahora buscan desquitarse e incluso ignoran la advertencia de que la policía estaba en camino y amenazan con llevarse a Kaori. Al ver el peligro, Yuya decide intervenir, pero su cuerpo se queda inmóvil. Aunque ha ganado fuerza y habilidades en el otro mundo, el miedo que arrastra desde hace años de humillaciones sigue latente. Por un instante siente que vuelve a ser el mismo chico débil de antes. Sin embargo, entra en razón y salta por la ventana. Apenas toca el suelo, Yuya se lanza directo contra Araki, el mismo que la atormentó durante años. El líder, confiado, ordena a su banda que lo reduzcan, pero la escena ya no es como antes. Con movimientos rápidos y precisos, Yuya esquiva cada golpe y desarma a varios con facilidad. Araki intenta intervenir con un bate, aunque en un parpadeo Yuya desaparece de su alcance para cubrir a Kaori. En ese instante, un corpulento luchador se interpone y se abalanza sobre él, pero Yuya lo detiene con una sola mano y lo arroja a un lado como si no pesara nada. El resto comienza a retroceder, incapaz de entender lo que estaban viendo. Cuando uno de los delincuentes intenta embestirlo con su motocicleta, Yuya evita las ruedas por poco y en una maniobra imposible salta varios metros por el aire, obligando al atacante a estrellarse contra el edificio. La policía llega poco después y atrapan al grupo. Yuya se acerca de inmediato a Kaori para asegurarse de que esté a salvo. Ella le agradece, pero el shock le hace perder fuerzas
mientras ya la sostiene antes de que caiga. A su lado, su hermano, frustrado por el fracaso del ataque, es tomado por el cuello por el líder, que le promete no olvidar esto que acaba de pasar. Yuya interviene otra vez y con mucha facilidad lo detiene y este queda lleno de miedo. Finalmente, mientras los arrestan, sus hermanos no comprenden por qué los ayudó pese a todo el daño que han causado. Yuya admite que no puede borrar el pasado, pero tampoco sería capaz de abandonarlos. Esas palabras los quiebran y se caen al suelo. A la mañana siguiente, mientras se alista para cruzar al otro mundo, Yuya recuerda que Owen le advirtió que su hogar se encuentra dentro de la temida región oscura, uno de los territorios más peligrosos que existe. Esa idea lo hace reflexionar y, sin darse cuenta, ha estado luchando contra criaturas de altísimo rango desde el principio. Le invade una leve frustración al pensar que quizás ya se ha enfrentado a lo peor de ese mundo, pero en medio de esa duda ve a un lobo huyendo aterrorizado de un gigantesco orco. Al analizarlo, descubre que se trata de un rey orco con poder abrumador. Aunque considera retirarse por precaución, decide intervenir. Lanza su arma para apartar al lobo y corre al combate, pero al llegar nota que el orco ya había caído. Igual que en su primer enfrentamiento extraño, empieza a sospechar que su lanza posee algún efecto oculto. Gracias a su percepción mejorada, detecta que el lobo estaba malherido y le ofrece una poción curativa. El animal acepta y sana rápidamente, entonces descubre que en realidad es una loba. Entonces le propone quedarse con él y activa una habilidad que le permite convertir monstruos en aliados. Ella accede y Yuya la nombra Nike por el tono oscuro de su pelaje. Entre los restos del orco se encuentra un cepillo rarísimo que aparece cada 1000 años, el cual usa Nike para arreglar el pelaje. Aún así nota que su nivel no aumenta, así que decide investigar con más cuidado cómo puede seguir subiendo el nivel. Al día siguiente, Yuya llega a la academia y mientras conversa con sus amigos les pregunta si conocen alguna tienda de mascotas. Les cuenta que el día anterior adoptó una perrita y quiere comprarle lo necesario. Kaeda se entusiasma de inmediato y se le acerca más de la cuenta para pedirle fotos de su perrita, pero él, algo nervioso por la cercanía, admite que no tiene celular, lo que deja a todos sorprendidos. Le indican que cerca hay una tienda especializada y también una clínica veterinaria. Aunque sus amigos no pueden acompañarlo por asuntos pendientes, Kaede se ofrece a ir con él. Tras las clases, ambos pasan por la tienda y compran varios artículos. Más tarde, ya en la casa, Yuya le muestra todo a la perrita, explicándole que dentro no hace falta usar accesorios, pero que fuera será mejor llevar collar. Luego salen a pasear y al llegar a un parque llaman la atención por su presencia y la elegancia de la perrita. Allí se encuentran con Kaori, quien se enternece al conocer a la nueva integrante llamada Nai, mientras los curiosos murmuran que parece una escena de película. Yuya aclara que solamente la encontró y decidió adoptarla. Kaori comenta que la perrita luce realmente feliz de haber sido adoptada por él, pero en ese momento aparece Miu, la modelo. Yuya se sorprende al verla y ella le explica que vive por la zona y suele pasear a esa hora. Kaori, algo tensa, le pregunta si es la chica de la sesión de fotos y él confirma que la conoció hace poco y la presenta. Kaori es presentada como su amiga y Nai como parte de su familia. Los curiosos no dejan de mirarlos, impresionados por lo bien que se ven juntos. Miu, con una sonrisa, les dice que espera cruzárselo más seguido porque ahora tiene más motivos para salir a caminar, picarona. Los celos empiezan a notarse en Kaori, ya que estaba algo nerviosa. Cuando Miu se despide, Kaori le pregunta directamente si estaba saliendo con ella. Yuya lo niega de inmediato y asegura que alguien como Miu estaba muy lejos de su alcance. Kaori le responde que no se menosprecia, aunque se sonroja al decirlo. De pronto, un grito interrumpe la escena. Un ladrón arrebata el bolso de una señora. Yuya envía a Nai tras él y mientras consuelan a la mujer, la perrita regresa arrastrando al delincuente junto con el bolso recuperado. Cuando el ladrón intenta atacar con un cuchillo, Yuya reacciona al instante. Lo inmoviliza con una llave y lo deja fuera de combate. Los aplausos no tardan en llegar, junto con el agradecimiento emocionado de Kaori. Después de lo ocurrido, Yuya vuelve al otro mundo junto a Nai y decide internarse todavía más en la región oscura, coordinándose como un verdadero equipo, eliminando sin dificultad a varias criaturas hasta que surge un rey orco. Nai, furiosa, se lanza contra él con violencia y lo destroza antes de que pueda reaccionar. Sin embargo, más adelante aparece un Crystal Dir, cuyas estadísticas superan incluso a la del orco. Aunque Yuya utiliza camuflaje mágico, la bestia lo detecta y lo obliga a pelear. El ciervo resulta ser temible, capaz de combinar dos tipos de magia en ataques devastadores. Yuya le pide a Nai que lo distraiga y ella corre a gran velocidad, provocando que el monstruo arrase parte del bosque, y en ese instante lo muerden en el cuello, permitiendo que Yuya lo remate. Cuanto más avanzan, más poderosos se vuelven los enemigos, lo que acelera la subida de level. Entre los objetos que le deja el Crystal Deal, Yuya encuentra algo insólito: un baño portátil de lujo, una ducha japonesa. Al activarlo, surge una instalación completa con agua caliente y, sorprendido por semejante recompensa, decide no estrenarlo allí y regresa a su casa, donde finalmente se relaja junto a Nai disfrutando de su baño. A la noche siguiente, Yuya se topa con una criatura
criatura inmensa, un erizo que supera el nivel 600 y que casi lo deja fuera de combate. Comprende que no puede vencerlo por su fuerza bruta, así que espera una abertura. Cuando el monstruo se lanza otra vez, sus reflejos le permiten esquivar por poco. En ese instante, Nai lo embiste y lo descoloca, dándole a Yuya el segundo exacto para asestar el golpe final. Tras semanas de entrenamiento, apenas ha avanzado 5 niveles, mientras que Nai solamente ha ganado 10, señal de que los límites se vuelven más duros cuanto más altos ascienden. Antes de retirarse, una entrada secreta se abre ante ellos. En el interior de la cueva, antorchas encendidas marcan el camino hasta un cadáver junto a un cuaderno titulado El Libro del Sabio. Yuya sospecha que se trata del creador de su casa y empieza a leer. El texto delata cómo su creador dominó magia, combate y todo tipo de artes, alcanzando incluso el plano de los dioses, pero rechazando unirse a ellos. Advierte que un poder tan grande trae admiración y también odio y que la soledad puede ser el precio. Mientras Yuya reflexiona sobre ese destino, una voz responde en su mente. La clave está en forzar lazos verdaderos con personas de confianza. El libro promete otorgarle el conocimiento de aquello que desea aprender, y Yuya elige la magia. Y el cuaderno brilla con luz dorada, transfiriéndole de inmediato todo el saber necesario para dominarla. El sabio le revela que al no ser originario de ese mundo, Yuya carece de un círculo mágico, por lo que no puede usar hechicería de manera natural. Aún así, decide transferirle sus propios circuitos mágicos, confiando en que con el tiempo sabrá estar a la altura de ese don. Antes de desvanecerse, lo impulsa a vivir con la frente en alto y a perseguir una felicidad auténtica, palabras que Yuya guarda con gratitud. De regreso en su casa, estudia el libro y comprende que la magia nace de la imaginación y requiere una fuente interna de energía. Se concentra en silencio hasta percibir ese flujo recorriendo su cuerpo, logrando manipularlo a voluntad, e incluso Naiga es capaz de sentir esa vibración. Al ponerlo a prueba, Yuya crea una esfera de agua sorprendentemente potente y para su asombro, Nai también ejecuta un hechizo. La fuerza liberada le deja claro que su nuevo poder es mucho mayor de lo esperado. Mientras tanto, en el reino, el rey escucha el informe de Owen, quien confirma que Yuya parece provenir de tierras desconocidas y menciona nervioso la propuesta de matrimonio hecha por la princesa Alexia. La reacción del monarca es explosiva, desatando su furia y destrozando todo. Al día siguiente, ya en la academia, Yuya reflexiona sobre todo lo que ha descubierto acerca de la magia, consciente de que no basta con poseer poder, sino que debe aprender a regular cuánto usar y en qué momento. En medio de esas ideas, la profesora anuncia el evento anual del instituto y explica que la próxima semana las clases se realizarán fuera del aula, organizando grupos de 4 para el estudio. A Yuya le asignan el equipo con Kaede, Akira y Rin. Esta última, al observarlo, comenta que comprende el motivo de tantos rumores a su alrededor, aunque cuando le piden que explique a qué se refiere, evita responderle, recordando que no tiene equipo para acampar. Yuya menciona el problema y Kaori propone ir todos juntos al centro comercial. Entre mochilas y accesorios, comparan opciones hasta que él elige la que más le convence. Luego, sus amigos lo animan a distraerse en la zona de juegos. Allí, Kurata intenta conseguir un premio, pero reconoce que no tiene habilidad con esas máquinas, así que Yuya decide probar. Gracias a su percepción mejorada, calcula el momento exacto y gana en el primer intento. Motivados, sus compañeros le piden repetir la hazaña en otras máquinas y cada uno termina con un obsequio. En ese instante, Yuya comprende que sus habilidades no solamente sirven para pelear, sino que también para alegrar a quienes lo rodean. En ese momento también se revela que para Kaori todo aquello era completamente nuevo, ya que nunca antes había pisado una zona de juegos, detalle que deja ver lo restringida que había sido su vida. Tras pasar un buen rato entre risas y compras, el grupo decide separarse. Los chicos suben al 7º piso para tomar algo, mientras que las chicas se dirigen al 13º para ver ropa. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando comienza a sonar una alarma de incendio proveniente de los niveles superiores. El protocolo de evacuación se activa de inmediato, pero en medio del caos descubren que Kaori y las otras dos no han salido. Se enteran de esto cuando intentan contactarlas y no obtienen respuestas. Al comprender la situación, Yuya les pide a sus amigos que abandonen el edificio y sin dudarlo corre hacia los pisos afectados. Al llegar al nivel 13, encuentra el lugar envuelto en llamas, con humo cubriendo casi todo el espacio. Los aspersores estaban activos, pero el fuego continúa expandiéndose. Recordando lo que había aprendido sobre la magia de agua, recubre su cuerpo con una capa líquida para soportar el calor y avanza entre el humo hasta localizar a las 3 chicas. Ya inconscientes por la falta de oxígeno, cuando por fin alcanza a las chicas, activa su habilidad de rastreo para asegurarse de que no quedara nadie más atrapada en ese piso. Al confirmar que solamente estaban ellas 3, las envuelve con una capa de agua creada con su magia, intentando protegerlas del calor mientras duda si realmente podrá sacarlas a todas con vida. En ese instante, las llamas los rodean por completo y la estructura comienza a ceder, bloqueando cualquier salida. Al ver que no hay escapatoria, decide abrirse camino por su cuenta, así que concentra su fuerza y desciende destruyendo muros y obstáculos hasta alcanzar la planta baja, dejando a todos los presentes sorprendidos por la escena. Sus amigos corren hacia él y tras recibir atención médica, la tensión disminuye. Las autoridades lo reprenden por su imprudencia, aunque es evidente que sin su intervención
intervención el desenlace habría sido trágico. Yuya acepta el regaño y se disculpa. Poco después llega el padre de Kaori, quien agradece profundamente que haya vuelto a salvarla. Yuya le devuelve el broche que ella había perdido y al observar la calidez entre ambos siente el peso de no tener algo similar. Sin embargo, al regresar a casa es recibido con entusiasmo por Nai, lo que les devuelve algo de consuelo. Mientras tanto, en el otro mundo, un conejo sagrado es atacado por flechas imbuidas en energía oscura y su agresor revela una presencia cargada de corrupción. El conejo, al reconocer la técnica empleada contra él, comprende que no se enfrenta a alguien común, sino una figura capaz de manejar las artes de un arquero divino. La joven, envuelta en una energía oscura, le revela sin rodeos su intención de arrasar con el mundo, convencida de que no vale la pena preservarlo, y le propone unirse a su causa para acabar con todo. Tras lanzar esa invitación inquietante, se retira sin esperar respuesta. El conejo, preocupada por la magnitud de sus palabras, decide que deberá detenerla a cualquier precio, aunque para lograrlo necesita hallar un sucesor digno de heredar su técnica suprema, la patada sagrada. Por su parte, Yuya continúa profundizando en el estudio de la magia, entendiendo que esta nace de la imaginación hecha realidad, aunque sin un círculo mágico no puede fluir de manera natural. Se concentra en percibir la energía dentro de sí y logra establecer esa conexión interna. Al visualizar con claridad su destino, consigue abrir un portal que lo lleva directamente al bosque. Así descubre que la clave está en imaginar un lugar que ya conozca, pues no puede trasladarse a sitios desconocidos. Aún con esa limitación, comprende que esta nueva habilidad le permitirá regresar a casa durante el viaje escolar para cuidar a Nai sin complicaciones. Ambos adentran en una cueva donde apenas avanzan unos metros se topan con varios goblins. Sin perder tiempo, Yuya desenvaina su espada y con un solo corte preciso los elimina al instante. Las criaturas dejan atrás objetos extraños con atributos desproporcionados, así que él recoge todo y decide emprender el regreso. Sin embargo, en pleno camino, Nai comienza a comportarse de forma inusual, corriendo algo nerviosa. Cuando Yuya intenta seguirla, el lobo le ladra con insistencia y él interpreta la señal como una advertencia, por lo que activa su habilidad de invisibilidad. Desde las sombras observa una joven herida en el hombro, rodeada por numerosos goblins. Estaba a punto de intervenir, pero Nai lo frena justo cuando una bestia colosal interrumpe y parte un árbol de un golpe. En medio del caos, la chica desaparece de la vista y reaparece desde lo alto, rompiendo el brazo del monstruo en un movimiento. Aún así, 3 goblins se lanzan contra ella. Logra defenderse utilizando hilos resistentes, pero su guardia se rompe y otro enemigo la golpea contra un árbol, dejándola inconsciente. Cuando los goblins se acercan para rematarla, Yuya cae desde arriba y los elimina antes de que puedan tocarla. La amenaza no termina ahí, pues decenas más emergen de la oscuridad. Sin alternativa, Yuya revela un arma que había mantenido en reserva, su látigo divino. Con un solo movimiento, este se multiplica en varias direcciones y arrasó con todos los enemigos en cuestión de segundos. Con el sol ocultándose, decide llevar a la joven hasta su hogar para resguardarla antes de que anochezca, aunque Nai no deja de gruñir, inquieto por algo. Cuando la joven recupera la conciencia, reacciona con sobresalto y se aparta bruscamente de los brazos de Yuya, retrocediendo tanto que termina golpeándose la cabeza contra un árbol cercano. Aún así, él mantiene la calma y le ofrece un jugo preparado con hierbas curativas, explicándole que acelerará su recuperación. Ella desconfía al inicio, pero accede después de verlo beber primero para demostrar que no hay peligro. Apenas lo prueba, sus heridas cicatrizan de inmediato, lo que la deja sorprendida. Entonces pregunta quiénes son, y él se presenta con tranquilidad, mencionando también a Nai, aunque la loba no deja de mirarla con furia, algo que Yuya no logra comprender. La chica dice llamarse Luna y agradece la ayuda y le pide que no sea tan formal. Cuando él quiere saber qué hacía en una zona tan arriesgada, ella explica que entrenaba, pero fue rodeada por duendes de élite. Al enterarse de que Yuya los derrotó a todos, no puede ocultar su asombro y le pregunta qué lo llevó a ese territorio. Él responde que también busca fortalecerse, dejando entrever que persigue una meta mayor. Luna parece notar algo en sus palabras, aunque decide no profundizar. Luego, al descubrir que él la cargó hasta allí, se avergüenza y se disculpa por estar sucia tras la huida. Yuya le resta importancia, pero como insiste en que no puede volver así a la ciudad, él le presta su baño portátil. Luna queda impactada al saber que lo obtuvo tras vencer a un ciervo de cristal, y cuando Yuya intenta averiguar si ella también tiene un objetivo especial en la región, Luna menciona que fue enviado por un cliente y desvía la conversación proponiendo entrenar juntos. Él acepta más por la preocupación de dejarla sola que por otra razón, aclarando que no podrá acompañarla para siempre. Durante varios días seguidos, Yuya, Luna y Nai se dedicaron a entrenar sin descanso en la región oscura, enfrentando criaturas cada vez más fuertes. No solamente eliminaban monstruos, sino que además intercambiaban consejos, analizaban movimientos y ajustaban estrategias, lo que les permitió sincronizarse como un verdadero escuadrón. Gracias a esa práctica constante, las batallas dejaron de representar una amenaza real. Sin embargo, Luna admitía que aún debía fortalecerse mucho más y quería cumplir el objetivo que le había llevado hasta ese lugar. Entonces Yuya le explicó que a partir del día siguiente tendría que ausentarse por varios días,
Aunque la noticia la entristeció un poco, Luna aceptó y le agradeció el tiempo compartido, del mismo modo que él reconoció cuánto había aprendido a entrenar a su lado. Decidieron aprovechar al máximo su última jornada, combatir hasta el anochecer y luego despedirse después del baño. Ya entrada la noche, Yuya se sumergió en el agua preguntándose por qué, a diferencia de otras veces, Luna le había cedido el turno. Fue entonces cuando ella apareció y confesó que deseaba que en esa ocasión fuera distinta, proponiendo que se bañaran los dos. Él, nervioso, intentó irse, pero Luna lo sujetó desde atrás y le expresó su gratitud por haberla aceptado tal y como era, asegurando que esos días la habían hecho más fuerte y que los atesoraba profundamente. Cuando ella se dispuso a enjabonarle la espalda, ocurrió un accidente, haciendo que ambos queden avergonzados. Con el cambio de escenario, inicia el viaje escolar y Yuya llega agotado después de haber pasado 3 noches consecutivas cazando monstruos en el otro mundo. Aún así, durante el trayecto también arrasa en los juegos de cartas gracias a su descomunal estadística de suerte, hasta que el cansancio termina venciéndolo y Rin lo despierta al llegar al destino. Allí, los instructores explican que deberían sobrevivir 3 días y 2 noches por su cuenta, recolectando hongos y plantas, pescando y cazando su propia comida, mientras que el arroz será proporcionado por los profesores. Además, si alguien se intoxica, la estricta doctora estará disponible para atender emergencias, dejando claro que esta actividad también evaluará el desempeño del tutor a cargo. El grupo de Yuya decide dividir las tareas, y aunque él jamás había pescado antes, aplica su velocidad, reflejos y el consejo de Luna sobre anticipar movimientos, logrando atrapar peces con la mano y superando por mucho lo esperado, lo que atrae miradas de sorpresa. Paralelamente, en el otro mundo, Luna percibe que sus hilos se han vuelto más afilados y reflexiona sobre su vida como asesina, confesando que de haber conocido antes a Yuya, quizás su destino habría sido distinto. Entonces revela su identidad como la cazacabezas del gremio oscuro y se confirma que su misión original siempre fue desvivir a Lexia. Tras demostrar que es buenísimo atrapando peces, Yuya regresa al campamento junto a Kaede y ella presume ante el grupo la enorme cantidad que consiguió gracias a él. Rin se muestra sorprendida, aunque admite que ya conocía sus capacidades físicas por lo visto en los deportes. Mientras Yuya nota el estado deplorable de Akira y pregunta qué le ocurrió, ella intenta restarle importancia, pero el propio Akira confiesa que todo fue por seguirla en la recolección de hongos en zonas riesgosas, donde lo hizo probar con ejemplares dudosos e incluso lo usó como señuelo. Yuya verifica discretamente su condición y comprueba que no estaba intoxicado. Aún así le aconseja no sobrecargarse, gesto que Akira agradece. Luego revisan lo recolectado y celebran la abundancia, aunque Yuya retira en secreto los hongos venenosos antes de preguntar quién cocinará, descubriendo de inmediato que ninguno de los tres tiene talento en la cocina. En la zona destinada a revisar los alimentos recolectados, Yuya se cruza por primera vez en el viaje con Kaori y le pregunta cómo le había ido. Ella le comenta que se ha estado divirtiendo y algo distraída mientras los observa, es llamada por su grupo y se marcha. Poco después, la profesora inspecciona lo que habían reunido y declara que el trabajo es impecable. Nunca antes un equipo había conseguido tanta comida y que además todo fuera apto para el consumo. Incluso bromea con que su incentivo como supervisora seguramente aumentará gracias a ellos. Aún así, les recuerda que todavía falta lo más importante: cocinar. Cuando pregunta quién se encargará, todos apuntan sin dudar al pobre Yuya. La docente le pide que dé lo mejor de sí, insinuando que el éxito del platillo podría beneficiarla directamente. Ya en la cocina improvisada del campamento, Yuya limpia, corta y prepara los ingredientes. Fríe el pescado en su punto exacto y arma una cena increíble. Sin embargo, tras el primer bocado, el silencio invade el lugar y el tema haber cometido algún error. La profesora prueba también, queda inmóvil unos segundos y Yuya empieza a inquietarse, hasta que de pronto estallan en elogios. Todos coinciden que es la mejor comida que habían probado y la maestra, completamente satisfecha, llega a pensar que supera incluso los restaurantes de lujo, lo que obviamente hace feliz a nuestro pobre gordito. Después de que todos probaron la comida, la profesora confiesa que es desordenada, que no sabe cocinar ni encargarse de nada doméstico y que según ella acaba de hallar al hombre perfecto, proponiéndole matrimonio ahí mismo. Sí, pinche loca. El resto del grupo la reprende al instante, recordándole que Yuya es su alumno y que estaba cruzando un límite bastante loco. Mientras Kaede le señala que no conviene ilusionarse de esa forma, aún así la docente, casi al borde del llanto, asegura que lo va a esperar el tiempo que haga falta. Yuya, visiblemente incómodo, le explica que todo es demasiado apresurado, agradeciéndole de todos modos que piense bien de él, y ella lo abraza. Más tarde, ya más tranquilo, Yuya utiliza su teletransporte para regresar a casa y cenar junto a Nai. Mientras come, reflexiona sobre lo bien que se sintió al ver a sus compañeros disfrutar de lo que preparó. De vuelta en el campamento,
campamento, su presencia vuelve a llamar la atención en los baños. Los chicos comentan su físico y Akira no comprende cómo alguien con semejante condición no forma parte de ningún equipo deportivo. En el sector de las chicas, Ri menciona la propuesta de matrimonio de la profesora y Kaori se sorprende. Entre comentarios, medio en broma, dejan flotando la idea de que si la profesora se atrevió, cualquiera podría hacerlo. La conversación se acorta de golpe cuando en plena noche alguien invade el campamento y provoca destrozos, desapareciendo parte de las plantas recolectadas. Por suerte, el equipo de Yuya no sufre daños y sin perder tiempo deciden salir a reunir más provisiones para no quedarse atrás. Yuya y Akira descubren señales claras de peligro en el bosque, huellas enormes, troncos destrozados y profundas marcas de garras en los árboles. No pasa mucho tiempo antes de que un oso gigantesco aparezca y comienza a perseguirlos. Todos corren hacia el campamento mientras el caos se apodera del lugar y los maestros intentan evacuar a los alumnos. Cuando casi todos logran ponerse a salvo, la maestra que oía junto a Yuya tropieza y cae. El oso se lanza directo hacia ella, pero Yuya se interpone y bloquea el ataque. Esquiva otro zarpazo y se enfrenta al animal épicamente. Se estaba peleando con un puto oso. Al ver el peligro real, lo reduce con una llave bien ejecutada hasta dejarlo inconsciente, dejando a todos sorprendidos por su fuerza. La maestra, aún nerviosa, le dice que debería regañarlo por arriesgarse así, aunque admite que le salvó la vida y vuelve a insinuar que seguirá esperándolo. Luego llega Kaori y comenta que según su padre, el oso podría ser domesticado para la academia. Sin embargo, si vuelve a atacar, tiene permiso oficial para sacrificarlo, algo que el propio animal parece entender mientras permanece derrotado en el suelo. Más adelante, finalmente llega el día de la audiencia con el rey, así que Yuya entra al otro mundo para entrenar un poco. En el bosque se enfrenta junto a Nai a varias bestias enormes y musculosas que derrota sin demasiada dificultad. Sin embargo, aparece una criatura mucho más poderosa que le exige esforzarse de verdad. Tras un combate más intenso, logra vencerla usando una de sus armas especiales y obtiene un objeto que parece extremadamente valioso. Desde la distancia, el conejo lo observa. Justo entonces aparece la princesa Alexia acompañada por Owen y los demás caballeros, agradeciéndole que haya aceptado la invitación del reino. Nai comienza a mostrarse inquieta y de repente se lanza hacia la princesa, pero en realidad lo hace para apartarla de un árbol que cae de forma sospechosa y habría podido aplastarla. Gracias a su aguda percepción, Yuya nota que no fue un accidente, así que le pide a su compañera que rastree el responsable. Siguiendo el rastro, encuentra a una enmascarada. Es Luna. Yuya logra alcanzarla por la espalda y la deja inconsciente, pero al quitarle la máscara se sorprende al reconocer su rostro y notar que estaba gravemente herida. Cuando Alexia llega y pregunta que si la conoce, él admite que sí y explica que aunque pudo haber intentado atacarla, no es alguien malvada. Entonces le pide a la princesa que le permita llevarla a su casa para curarla, convencido de que hay más detrás de todo lo ocurrido. Alexia acepta sin oponerse y ordena a los caballeros que la esperen, pues decidió acompañar personalmente a Yuya hasta su hogar. Owen duda y le pregunta si estaba segura, pero ella responde que necesita entender por qué fue atacada y además aclarar qué vínculo une a Yuya con aquella chica. Acto seguido, Yuya activa su magia y ambos se trasladan directamente a su casa. Una vez allí, Alexia le pide una explicación detallada, así que él le cuenta cómo conoció a Luna, cómo entrenaron juntos y en qué circunstancias volvió a verla. Tras escuchar todo con atención, la princesa cambia el foco y le pregunta qué tipo de hechizo utilizó para sacarlos del bosque. Yuya responde que se trata de teletransportación y le consulta si eso representa algún problema. Entonces Alexia, con evidente seriedad, le explica que esa magia solamente existe en relatos antiguos y cuentos fantásticos, pues jamás había presenciado algo semejante en la realidad. Si el reino llegara a descubrir que alguien puede usarla, todo el conocimiento establecido sobre la magia será cuestionado, lo que básicamente podría desatar conflictos e incluso guerras entre naciones. Por ello le pide que no vuelva a activarla frente a otras personas, pinche loco. Yuya, comprendiendo la gravedad del asunto, acepta. Luna se despierta finalmente y Alexia le hace saber que desde el inicio notó que fingía estar inconsciente. Del mismo modo que sabe que Yuya decidió aparentar no darse cuenta por consideración. La princesa intenta indagar sobre su pasado, mientras Yuya admite que también desea entender por qué intentó atacarla. Luna comienza a relatar su historia. Creció sola, sin hogar, rebuscando entre desperdicios y robando lo indispensable para no morir de hambre. Esa era la única forma que conocía para seguir con vida hasta que un hombre desconocido se cruzó en su camino y decidió llevársela. No solamente le enseñó a leer y a escribir, sino que también la formó en técnicas de combate y supervivencia. Con el tiempo, ese entrenamiento reveló su verdadero propósito: moldearla como una asesina igual que él. Alexia deduce entonces que aquel sujeto debía pertenecer al Gremio Oscuro, organización infame por encargarse de asesinatos y operaciones clandestinas. Luna confirma que
terminó uniéndose a ellos y que tras cumplir incontables misiones recibió el título de cazadora de cabezas. En ese instante, Yuya comprende por qué Nike había mostrado desconfianza desde el principio. Luna revela que su último encargo fue eliminar a la primera princesa, razón por la cual todo desembocó en este enfrentamiento. Además, añade que en el momento en que lanzó el ataque, su destino quedó sellado, pues incluso si fallaba, el gremio enviaría a otros para completar la misión. Según sus propias palabras, la desvivisión de Lexia ya estaba decidida tarde o temprano. Yuya le asegura a Luna que no todo estaba decidido y que no piensa dejar que hable como si su final ya estuviera escrito. Aunque hayan compartido poco tiempo, la considera una amiga y le preocupa verla rendida ante esa idea. Sin embargo, Luna insiste en que es demasiado tarde para cambiar su destino y que debe asumir las consecuencias de lo que hizo. Entonces Lexia interviene y declara que no permitirá que la desvivan. En vez de castigarla, decide nombrarla su guardia personal. Luna se sorprende y le recuerda que es una asesina del gremio oscuro, alguien con un pasado lleno de sangre, pero la princesa le responde que eso no le importa y le ordena aceptar. Luna duda, diciendo que no es digna, y Lexia comenta con ironía que sus manos no parecen las de una criminal. Luna menciona que fue gracias a un baño reciente con el prota, así que Lexia retoma la seriedad y le deja claro que al haber fallado en su misión ahora debe obedecerlo. Finalmente, Luna acepta. Mientras tanto, Owen y los caballeros avanzan exhaustos entre los monstruos buscando a la princesa. Algunos proponen retirarse y confiar en que Yuya pueda protegerla, pero Owen insiste en continuar hasta encontrarla. Al final, Luna asume ser su guardia y por pedido de Lexia comienza a llamarla por su nombre. Más tarde, Lexia le pide a Luna que le cuente con detalle qué ocurrió durante los días que entrenó con Yuya. Ella le explica cómo pelearon juntos, cómo mejoraron sus técnicas y menciona el baño que él consiguió. A Alexia le da curiosidad y pide usarlo. Yuya acepta, aunque cuando ambas lo invitan a entrar con ellas, él se niega avergonzado. Ya dentro del baño terminan admitiendo que los dos sienten algo por él, así que recuerdan que, van a competir para ver quién logra conquistar primero el corazón de Yuya. Después, Yuya dice que cocinará, pero Alexia insiste en hacerlo para demostrar su valía, lo cual me parece muy bien, todo bastante serio. Las mujeres obviamente deben ir en la cocina. Toma un cuchillo e intenta cortar verduras, aunque su falta de práctica casi provoca un desastre. Yuya interviene antes de que alguien salga lastimado y se encarga de la comida. Al día siguiente aparece Owen, quien expresa su alivio por ver a la princesa sana y salva. Yuya presenta a Nai como parte de su familia y cuando duda al presentar a Luna, Lexia declara que ella fue quien intentó desvivirla, pero que desde ahora será su guardia personal. Los caballeros reaccionan rodeando a Luna al verla como una amenaza. Sin embargo, Lexia reafirma su decisión y deja claro que confía en ella. Owen sospecha que todo podría ser un engaño y desconfía de sus intenciones. Yuya intenta tranquilizarlo asegurando de que Luna protegerá a la princesa de ahora en adelante. Incluso Lexia menciona que ya compartieron techo sin que nada ocurriera. Finalmente, Owen acepta la orden, aunque sigue manteniendo sus dudas. Como ya estaba acordado, Owen y Lexia deberán llevar a Yuya ante el rey para la audiencia formal. Sin embargo, el plan se había propuesto porque la noche anterior ambas se quedaron en su casa, así que decidieron dejarlo para otra ocasión, ya que él debía regresar a clases. Cuando emprendían el camino de vuelta, Luna descendió de su caballo sin previo aviso y se acercó a Yuya para dejarle un beso, tomándolo completamente por sorpresa. Antes de alejarse, le pidió que recordara ese momento la próxima vez que se vieran. Lexia intentó bajar también del carruaje, pero Owen se lo impidió. Más adelante, Yuya aparece junto a Nai cerca de un lago donde deciden darse un baño. Allí se topan con una imponente bestia roja. Como suele ser, Yuya observa con atención su pelaje antes de asignarle un nombre y decide llamarlo Akatsuki. Tras enfrentarlo y someterlo, consigue convertirlo en un nuevo aliado de nivel extremadamente alto. Además, descubre que cada uno de sus compañeros posee habilidades únicas. Akatsuki no solamente cuenta con técnicas propias, sino que también puede potenciar la de los otros, demostrando una capacidad especial llamada Santuario Divino. Tiempo después, Yuya llega justo a tiempo a la academia. En clase, la profesora anuncia una competencia entre cursos, aclarando que deberán esforzarse al máximo ya que el resultado influirá directamente en su evaluación. Durante el entrenamiento, colocan a Yuya como portero porque desconoce bien las reglas del fútbol. En ese momento, Rin empieza a idear una estrategia peculiar que, según ella, podría motivar a su equipo y desconcertar al rival, por lo que le propone algo específico a Kaede, que salte. Una muy buena jugada. Mientras todos estaban distraídos en el espectáculo en la cancha, Akira vio su oportunidad, tomó el balón y avanzó decidido para intentar anotar. Sin embargo, Yuya reaccionó en un instante y dejó a todos boquiabiertos al detener la jugada con una velocidad tan absurda que varios juraron que se había teletransportado. Con total inocencia preguntó qué se suponía que debía hacer ahora con la pelota. Ryo le gritó que la despejara con fuerza y Yuya, sin calcular su propia potencia, lanzó un disparo desde su portería que cruzó todo el campo y terminó dentro del arco contrario. Más tarde se pusieron a jugar piedra, papel o tijeras cerca de la entrada de la academia. En ese momento apareció un grupo vinculado al mundo del modelaje.
ataque. Sus compañeros todavía comentaban sorprendidos que entre tantas opciones deportivas, Yuya hubiera elegido algo tan tranquilo como el ping pong. Al salir, un hombre llamado Kenji Kurosawa se presentó ante él. Le entregó su tarjeta y explicó que era un cazatalentos. Según dijo, la directora de su agencia quería ofrecerle trabajo directo en la industria del entretenimiento. Yuya rechazó la propuesta casi de inmediato, lo que dejó sorprendidos tanto a la gente como a los presentes. Le insistieron en que podría volverse famoso y rodearse de celebridades, pero él agradeció la oportunidad y admitió que no se sentía preparado para algo así. Por ahora, lo único que deseaba era seguir disfrutando su etapa escolar como estudiante común. Miu baja del auto frente a la academia y los compañeros de Yuya quedan en shock al descubrir que él conoce a la modelo más popular del momento. El asistente de ella abre la revista más reciente y les muestra una fotografía donde aparece Yuya sentado junto a Miu, lo que desata aún más preguntas sobre cuándo ocurrió esa sesión. El gerente, apurado, le indica que deben irse de inmediato y en medio del movimiento algunos volantes salen volando por el aire. Uno de esos folletos llama la atención de la directora. Anuncia la próxima competencia deportiva con pelotas en la academia. En ese instante se le ocurre una idea ambiciosa: infiltrarse en esa escuela tan prestigiosa, captar imágenes de Yuya en plena competencia y convertirlo en el rostro del próximo éxito editorial. Mientras tanto, en lo profundo del bosque del otro mundo, Yuya se enfrenta a un esqueleto que lanza un hechizo en forma de cascada oscura. Él se adelanta y lo corta antes de que complete su ataque final, sellando el combate con un golpe limpio de espada. Aún así, pese a todo el entrenamiento acumulado, siente que la transición entre sus técnicas físicas y la magia no fluye como debería. Esa limitación lo frustra. Decide que esa misma noche avanzará todavía más dentro del bosque para seguir subiendo de nivel. Yuya se topa con un árbol enorme y ennegrecido, cuya presencia impone una sensación extraña. En ese momento, un jabalí de mitril, de cuerpo macizo y brillo metálico, lo ataca con una embestida brutal. El impacto lo hiere con fuerza y casi no le deja margen para sacar una poción curativa. Aunque intenta resistir y mantener ocupado al monstruo para que sus compañeros puedan ponerse a salvo, la bestia no le concede tregua y continúa atacando sin descanso. Cuando la situación parece perdida, aparece un conejo blanco resplandeciente que con un solo movimiento preciso derrota al jabalí como si no fuera nada. Yuya observa todo atónito al descubrir que ese conejo, llamado Kid Rabbit, no solamente habla, sino que además posee un poder descomunal. Tras eliminar por completo a la criatura, su ataque derriba incluso los árboles oscuros que rodeaban la zona. Intrigado por semejante fuerza, Yuya acepta escuchar lo que el conejo propone. Kid Rabbit les pide a él y a sus compañeros que le muestre su técnica de patada. Akatsuki es el primero en intentarlo, pero el conejo señala fallas claras en su ejecución. Luego participa Nai, quien, pese a su inexperiencia, deja ver un potencial interesante. Finalmente, Yuya, algo tenso, realiza su movimiento que, para su sorpresa, el conejo lo elogia y reconoce su talento natural. Acto seguido, Kid Rabbit demuestra su propia técnica atravesando varios árboles de una sola patada y reta a Yuya a imitarlo. El conejo le detalla la técnica exacta para concentrar la fuerza en un solo punto. Yuya repite el movimiento una y otra vez hasta que finalmente consigue derribar un árbol de una sola patada. El conejo le asegura que ya estaba preparado y sin más aviso inicia un combate. Yuya no tiene intención de pelear en serio e intenta limitarse a esquivar, pero la velocidad de los ataques lo obliga a responder. Aún así, logra mantenerse en pie y resistir el intercambio hasta que amanece. Más tarde, ya en la casa, el conejo le revela el verdadero motivo de su exigente entrenamiento. Lo ha elegido como su sucesor. Explica que como conejo sagrado tiene la responsabilidad de formar un aprendiz. Los seres sagrados son aquellos que han alcanzado la máxima maestría en su disciplina y reciben ese título por su excelencia. También le cuenta que existen otros como él, cada uno especializado en un ámbito distinto, y que su función es proteger el mundo de entidades que surgen cuando la maldad se acumula y amenaza para romper el equilibrio. Por eso intervienen antes de que esas fuerzas destruyan todo. Yuya pregunta si puede rechazar ese papel y el conejo le responde que sí, aunque advierte que cuando esas presencias oscuras comiencen a alterar el mundo harán falta todos los aliados posibles. Lo escogió porque percibe en él un potencial sin límites claros. Yuya agradece la confianza, pero decide no aceptar el título de sucesor. Aún así, expresa su deseo de seguir entrenando para volverse más fuerte y proteger a quienes les importa. El conejo, cuyo nombre es Usagi, acepta con la condición de que Yuya le enseñe magia, ya que la barrera que rodea su casa le parece una técnica extraordinaria. Con ese acuerdo, ambos van a entrenar juntos. Durante el entrenamiento, Yuya se ve obligado a ir de una bestia todavía más colosal que las anteriores, un jabalí descomunal cuya sola presencia sacude el suelo en cada embestida. Nike intenta intervenir para ayudarlo, pero el conejo sagrado la detiene, convencido de que Yuya debe superar esa prueba por sí mismo. Aunque la pelea se vuelve agotadora y peligrosa, Yuya consigue imponerse tras un esfuerzo extremo. Entonces descubre que aquel monstruo pertenecía al rango SS y que por encima existen categorías todavía más temibles como SSS y X, mientras que en
la cúspide se encuentran los seres sagrados. Tras la victoria, no experimenta un cambio físico, sino una evolución interna. Su energía y su capacidad latente se expanden como si hubiera desbloqueado una nueva etapa de su verdadero potencial. Al finalizar el día, Yuya reflexiona que ese crecimiento podría influir en la competencia que se celebrará en la academia al día siguiente. La escena cambia a la escuela, donde ya lo esperan para una sesión de fotos promocionales. Allí también se presenta su rival en ping pong, un jugador imponente, campeón mundial y reconocido por convertir casi cada saque en un punto automático. El partido comienza y tal como dicta su reputación, el primer servicio es tan veloz que Yuya no alcanza a reaccionar. Sin embargo, en el siguiente intento decide tomárselo en serio. Después de enfrentarse a criaturas mucho más peligrosas a diarios, un saque humano no representa un desafío real. Devuelve la pelota con tanta fuerza que la mesa estalla al impacto. Consciente de que aún no controla del todo su nueva potencia, opta por retirarse voluntariamente del torneo, antes de que, destroce toda la escuela. En medio de eso, Kaede aparece para pedirle ayuda a Yuya, diciéndole que le ayude ya que uno de los integrantes de su equipo de voleibol no podrá jugar y necesitan un reemplazo urgente. Al mismo tiempo, la directora arrastra a sus camarógrafos hasta la cancha con la clara intención de captar más imágenes de él. Cuando Yuya se une al equipo, el entusiasmo es inmediato. Contar con alguien de su nivel parece garantía de victoria. Sin embargo, el encuentro termina casi tan rápido como empieza. Uno de sus potentes remates deja a los rivales completamente en shock, al punto de que deciden retirarse antes de continuar. Mientras otros grupos celebran sus propias victorias, la directora regaña a su equipo de fotografía por distraerse enfocando a Kaede. Yuya, por su parte, se vuelve incómodo al notar que su fuerza vuelve a intimidar sin querer a los demás. En ese momento, escucha que lo llaman. Es Kaori quien le ruega que sustituya a su compañero lesionado en su partido. Apenas entra en la cancha, los adversarios lo observan con cautela y le advierten que no se contenga. Pero pronto Yuya comprende que el verdadero problema no estaba enfrente, sino a su lado. Kaori juega con tanta torpeza que lanza pelotas y golpes sin control, y queda claro que el compañero herido cayó por accidente debido a ella. Resignado, Yuya asume prácticamente todo el peso del encuentro y gracias a su habilidad y reflejos logra asegurar la victoria. La directora consigue por fin todas las fotografías que buscaba durante los partidos. Más tarde, Yuya encuentra a Kaori apoyada cerca de un poste. Ella lo llama y le pide que se acerque, explicándole que desea agradecerle porque una vez más terminó ayudándola. Yuya le responde que no hace falta ningún gesto especial, ya que para él es suficiente con poder pasar tiempo a su lado. Esa respuesta la deja descolocada. Algo nerviosa, le pide que cierre los ojos y se aproxima rápidamente. Cuando intenta preguntarle qué fue lo que hizo, ella evita darle detalles y guarda el momento como un pequeño secreto entre ambos. Esa misma noche, en lo más profundo del bosque, el conejo sagrado se enfrenta al peligro. Apenas logra contener los ataques mientras utiliza magia para defenderse. Su oponente se sorprende al ver que un Uzugagi puede emplear hechizos, y él revela que ha estado aprendiendo bajo la guía de Yuya. Tras escuchar eso, la entidad revisa su objetivo y eleva el nivel de amenaza de Yuya, considerándolo un riesgo considerable por ser maestro de un ser divino. Una energía oscura se expande a su alrededor mientras declara que eliminará primero a Yuya. El conejo comprende entonces que está en desventaja y que debe acelerar el entrenamiento, pues el peligro que se aproxima supera con creces lo que había anticipado. Al día siguiente, Kaori decide visitar a Yuya en su casa y allí conoce a Katsuki. Él estaba atascado con un ejercicio complicado, pero Kaori revisa el libro con atención y le señala que la clave está en una fórmula explicada en la página anterior. Yuya, sorprendido por lo simple que parecía tras su explicación, le agradece y ella le recuerda que tiempo atrás él también la ayudó con inglés. Luego salen a caminar por el parque donde conversan sobre los exámenes que se acercan. Yuya, algo inseguro, admite que las matemáticas no son su fuerte. Kaori, animada, le propone estudiar juntos en su casa y ambos quedan de acuerdo. Al regresar, mientras Kaori busca el baño, se topa por accidente con la puerta que conduce al otro mundo. Yuya llega y le confiesa que ese acceso lleva a un lugar distinto donde la magia es real. Para probarlo, cruza primero y le muestra cómo puede utilizar hechizos. Kaori, impresionada, decide acompañarlo y descubre allí a las demás criaturas mágicas, además de un sistema de estatus que mide habilidades y capacidades. Yuya le explica que desde que llegó a ese mundo su cuerpo cambió y que su apariencia actual es el resultado de ese proceso. Intrigada por todo lo que ve, Kaori le pide que algún día recorran ese lugar juntos. Él acepta y ambos prometen guardar el secreto de la existencia del portal. Mientras tanto, en el palacio del reino, el rey nota la ausencia de Yuya y exige una explicación. Luna da un paso al frente y asume la responsabilidad, confesando que intentó asesinar a la princesa y que al fallar provocó que no estuviera presente. El monarca cuestiona por qué ella sigue con vida, afirmando que un asesino que fracasa no merece otra oportunidad. Sin dudarlo, desenvaina su espada y se lanza contra ella. Pero antes de que el filo le alcance, Luna utiliza sus hilos para inmovilizarle los brazos, dejando la hoja suspendida en escasos centímetros de su cabeza. Lexia interviene de inmediato, reprochándole a su padre su reacción y recordándole que ella fue quien decidió nombrar a Luna su guardia personal y perdonarle la vida. El rey, tras escucharla,
comprende la situación y le ordena a Luna que proteja a su hija con absoluta lealtad. Luego se retira y pide más detalles a Owen. El capitán le revela que Luna es la famosa cazadora de cabezas del gremio oscuro. Sorprendido, el rey no logra entender qué relación tiene Yuya con alguien así, y Owen le explica que fue él quien estuvo detrás del ataque y que junto a la princesa pasaron la noche en su casa. Al oír esto, el monarca vuelve a enfurecerse al imaginar a su hija bajo el techo de un hombre y declara que si alguien se aprovecha de ella, su propia espada se encargará de hacer justicia. En otra zona del reino aparece un hombre en las sombras, revelándose como el hermano de Lexia. Con una sonrisa fría deja claro que planea eliminar a su propio padre y también a su hermana para despejar el camino al trono. Su estrategia no termina ahí, ya que piensa utilizar a Yuya convencido de que pronto llegará al reino y que podrá cargarle toda la culpa cuando todo se lleva a cabo. Mientras tanto, Yuya cuenta que recibió 3 días libres en la academia y decidió aprovecharlos visitando el palacio real. En el camino derrota a otra criatura extraña que tras caer deja como botín unas mantas de gran calidad que él guarda sin dudar. Más adelante llega a su primer pueblo entusiasmado por conocer nuevas tierras, pero recuerda que no posee dinero en ese mundo. Para resolverlo decide vender algunos objetos, aunque su forma de vestir provoca que lo confundan con un noble adinerado. Gracias a esa impresión y a su habitual buena fortuna, termina vendiendo un pequeño frasco de pimienta por 100 monedas de oro, una suma tan elevada que permitiría a 4 personas de clase media vivir durante 20 años. Con el dinero en mano, le informan que por la noche parten carrozas rumbo al reino. Yuya toma una de ellas, iniciando un trayecto largo e incómodo. Poco después, al llegar a la capital, Yuya queda completamente asombrado. Akatsuki le señala el enorme palacio a lo lejos y al verlo de cerca, Yuya siente que desentona con su ropa sencilla y su actitud poco refinada. Aún así avanza y es recibido por Owen, momento que aprovecha para presentar a Akatsuki como su nuevo familiar. Mientras atraviesan los pasillos decorados con lujo, al preguntar hacia dónde se dirigen, Owen le informa que van a la sala de audiencias. Eso hace que Yuya se ponga tenso, convencido de que no encaja en un lugar tan formal y que desconoce por completo las normas del protocolo real. Owen intenta tranquilizarlo, explicándole que será una audiencia informal, pero al entrar en el gran salón y ver a todos presentes, observándolo, los nervios regresan con más fuerza y se inclina ante el rey, quien le ordena levantar la cabeza, y sin rodeos le pregunta si él fue quien salvó a su hija, la misma que le propuso matrimonio. Además, lo señala como el atrevido que la llevó a su casa. Yuya se pone nervioso ante esas palabras, mientras que Owen intenta calmar al monarca sin mucho éxito. El rey continúa interrogándolo, preguntándole su nombre y qué obsequio trajo para la princesa. Yuya se presenta formalmente junto a sus mascotas y admite que no lleva ningún regalo preparado. Sin embargo, para no quedar mal, decide ofrecer las mantas para dormir. El gesto provoca varios sonrojos en la sala, ya que regalar ropa de cama puede interpretarse como una invitación demasiado íntima hacia la princesa. Si el güey no la deja de cagar, el rey se aproxima a Yuya y le cuestiona si realmente piensa llevarse a su hija hacia su supuesto futuro ideal. Interpreta el obsequio como una falta de respeto. Owen interviene explicando que probablemente Yuya desconoce las tradiciones del reino. En esas tierras, regalar una cama a una mujer simboliza una propuesta formal de matrimonio. El monarca, lejos de calmarse, jura que hará pagar la ofensa y se dispone a atacar. Sin embargo, antes de que su espada alcance a Yuya, un grupo de asesinos aparece rodeando el salón. El rey ordena a los guardias disparar, pero los intrusos activan una barrera mágica de sellado que bloquea los proyectiles y anula los ataques a distancia. Los asesinos avanzan hacia la familia real y Owen y Lexia logran contener a varios, mientras que Yuya, acompañado de Akatsuki y Nai, entran en combate. Con movimientos precisos y potentes patadas, reducen a la mayoría en cuestión de segundos. El líder enemigo intenta sorprenderlo con un corte, pero Yuya responde con un golpe certero al abdomen que lo deja fuera de combate. Tras la batalla, Lexia corre hacia él, aunque Luna le advierte que modere su actitud al notar que el rey aún lo observa con la espada en alto. Cuando finalmente neutralizan a todos los atacantes, Owen examina los cuerpos y descubre un escudo, el cual pertenece a Rigger, el hijo del rey. Ante la amenaza, le piden a Yuya si los puede ayudar. Al oírlo, él toma la decisión de permanecer y colaborar. Lexia, animada, propone mostrarle la capital para distraerlo un poco, aunque Luna interrumpe señalando que no es prudente exponerse, ya que el hermano de la princesa estaría moviendo piezas en su contra. Ambas intercambian posturas hasta que Owen interviene y sugiere que él mismo guiará a Yuya por la ciudad mientras ellas permanecen en el castillo. La idea no es bien recibida y finalmente terminan acompañándolo de todos modos, con Owen siguiéndolos a corta distancia para evitar cualquier incidente. Mientras recorren las calles, Yuya muestra interés por el gremio de aventureros. Luna se adelanta y sugiere registrarlo, explicando que eso facilitará el comercio y le permitirá aceptar encargos. Ella también decide inscribirse con la intención de mantenerse cerca. Al completar el formulario surge un inconveniente. El apartado de afinidad mágica, según lo que se sabe, domina múltiples elementos, algo extremadamente inusual y que llamaría demasiado la atención si lo declara tal cual. Para evitar sospechas innecesarias, opta por limitar la información y anotar únicamente
solamente 3 de sus afinidades. El cristal del gremio, que mide la energía mágica, marca amarillo con Luna. Pero cuando Yuya lo toca, se rompe por completo, dejando a todos en shock. Luna declara que usa hilos y dagas, mientras que Yuya anota 3 elementos mágicos pensando que es normal, pero la recepcionista se sorprende. Manejar 3 es algo casi legendario. Él intentó ser discreto y terminó llamando más la atención. Pinche pendejo. Luego reciben sus tarjetas de rango F y les explican cómo funcionan las misiones y recompensas. Mientras eligen el encargo, Lexia dice que debutará como aventurera aunque no esté inscrita. Antes de seguir discutiendo, una maga los interrumpe, quien se llama Klena, y empieza a coquetear con Yuya invitándolo a acompañar a una misión. Luna y Lexia se molestan al notar que ella logra captar su atención con facilidad, mientras Owen por su parte observa la escena con otros pensamientos. Más tarde, en el campo, Yuya se dedica a recolectar hierbas medicinales usando su precisión casi perfecta. Lexia, entusiasmada, propone competir con Luna. Quien junte más hierbas tendrá ventaja con él. Ambas salen corriendo decididas a ganar. En medio de eso, Yuya nota que Owen desapareció. Poco después, regresa apresurado anunciando que hallaron el paradero del príncipe. Todos montan a caballo y se internan en el bosque hasta una cabaña aislada. Al acercarse, un cuchillo sale disparado hacia un guardia. Yuya entra sin dudar y encuentra al príncipe amenazando a uno de los soldados. Yuya ordena a Nai que libera a Rhaegar, pero el príncipe, fuera de control, amenaza con desvivirse mientras destroza la cabaña. En un instante, Yuya lo desarma y los caballeros lo capturan. Entonces aparece la misteriosa mujer llamada Yuti. Revela que su plan era provocar una guerra y al fracasar Rhaegar intenta eliminarlo. Lanza una lluvia de flechas mágicas, pero Yuya las bloquea con una barrera. Sin energía suficiente, ella se retira prometiendo usar el poder de los viles la próxima vez. En el castillo, durante la audiencia, muestran las marcas en el cuerpo de Rhaegar, resultado de perder el control de su magia. Él confiesa que fue aislado y tratado como un monstruo, lo que alimentó su odio hacia la familia real. Recordando su propio pasado, Yuya comprende su dolor y Rhaegar, agotado, pide que terminen con su vida. Yuya cura al príncipe con una poción y Lexia logra que el rey lo perdone, aunque le quitan sus tierras como castigo por lo que hizo. En agradecimiento, Rhaegar le cede su mansión y Yuya es nombrado caballero. Ya en la cama, el prota se quedaría dormido debido a la poca energía que tenía. Poco después, Yuti vuelve a atacarlo en el otro mundo. Kaori, que había ido a su casa, escucha la pelea y grita al ver que Yuya estaba siendo superado por una lluvia de flechas mágicas y por la fuerza de esta tipa. El prota se descontrola al verla. Entonces Yuti ataca de nuevo y casi hiere a Kaori, pero Usagi interviene con un hechizo y salva a todos. El conejo la reconoce como la sucesora del arquero divino. Ella revela que busca vengar a su maestro, traicionado por los humanos. La pelea se intensifica hasta que Yuti activa el poder de los viles y desata una pelea en la que el conejo estaba por ser eliminado, pero Katsuki libera un aura que anula el poder de los viles. Yuya aprovecha y la deja inconsciente. Al despertar, Yuti llora al recordar a su maestro y pierde el deseo de seguir odiando. Kaori presencia todo y él elimina un monstruo detrás de ella, por lo que queda impactada y le dice que él es igual de bueno en los dos mundos y le agradece por siempre salvarla. Con el tiempo, Yuti se une a la academia en el otro mundo. Kaori conoce a Lexia y a Luna y la vida de Yuya se estabiliza mientras siguen disfrutando de su vida en los dos mundos.